queridos hermanos y amigos. Hoy les voy a enseñar, les voy a predicar sobre los falsos profetas. Vamos a aprender un poco de los falsos profetas. Mi nombre es Calixto Villa y voy a enseñarles la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 18, el Antiguo Testamento. Y vamos a leer del versículo 20 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Haz una pregunta. 22. Cuando un profeta hable, aquí la palabra da la respuesta. Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Mire, aquí en el versículo 20 y el 22 habla de la palabra presunción. ¿Saben ustedes qué significa esta palabra? Significa orgulloso, presumir, arrogancia. Esto es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma o de sus propias cualidades. ¿Qué aprendemos aquí en estos versículos, hermanos? Porque esto está súper poderoso. Y después que aprendamos un poco de estos versículos, vamos a ir a otro un poquito más profundo y más delicado. ¿Qué aprendemos? Mire, número 1. Aprendemos que la sentencia en Israel y en la actualidad para los falsos profetas es la muerte. En el pasado, si se levantaba un falso profeta y empezaba a dar profecías y no se cumplían en el nombre de Jehová, lo mataban, lo planchaban. Ahí no se permitían falsos profetas. Y en el sentido espiritual, hoy día es lo mismo. Hoy en día se levanta un falso profeta y empieza a dar profecías que son falsas, que no son de parte de Dios. Pues ese profeta, si tenía algo de Dios, muere espiritualmente. Y va a seguir seguro andando en sus caminos, dando profecías, pero todas no son de Dios, son muertas. No hay vida en ese profeta. No hay vida de Cristo en eso. Ahora, ¿será cierto esto que en nuestros púlpitos hay profetas dando mensajes que dicen que son mensajes de Dios? ¿Será cierto esto? Mire, hermano, los púlpitos están llenos de muertos. La persona que no tiene la vida de Cristo no puede dar ningún tipo de mensaje de vida. Cuando tú tratas de dar mensajes de Dios,
sin tener la vida de Cristo, lo que va a causar en las personas es muerte. Por eso es muy importante tener la vida de Cristo, para que cuando hablamos esa vida de Cristo llegue a aquellos que nos están escuchando. Mire, en la actualidad hay muchos que pretenden ser profetas y proclaman estar ungidos y constantemente dan profecías. Y escuche bien esto, a veces hay algunos que lo hacen con nombres y fechas y no se cumplen. Y lo triste de todo esto es que la iglesia actual está tan ciega espiritualmente que no entienden que están escuchando a falsos profetas, a espíritus engañadores. Y se paran desde los púlpitos y dicen 1000 cosas, y cuando no se cumplen, se justifican y dicen que es que la persona no tuvo fe, que es que el público no tuvo fe, y le echan la culpa a los demás. Miren, hermanos, recuerdo un día, yo estaba en la iglesia, ahí contento, alabando a Dios, y de momento el pastor empezó a profetizarle a cierto hermano. Y el pastor dijo: te profetizo hoy que Dios te trajo a este país para usarte y echarás raíces en este país y nunca serás deportado. Veo tus papeles que vienen en camino y serás legalizado. Así dice el Señor. Esto lo oí yo en una ocasión. Estas fueron las palabras que dio este pastor a cierto miembro en nuestra iglesia, a la iglesia donde yo asistía. Y no lo ha hecho una sola vez, lo ha hecho varias veces. Miren, hermanos, después de dar esta profecía, no pasó una semana cuando deportaron a este hermano. Y todo el mundo se pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la profecía que dio Dios? El hermano, allá deportado en su país, le preguntaba al pastor, le decía: pastor, Dios me profetizó, Dios me dijo, ¿qué pasó? ¿Sabe cuál fue la respuesta del pastor? Hermano, es que usted no creyó lo que yo le dije, usted no tenía fe. Esa es la vía de escape, esa es la excusa de los falsos profetas que tenemos hoy día, predicando y enseñando desde los púlpitos. Entonces, por eso que yo traigo estos mensajes, estos estudios, para que la iglesia esté alerta, para que la iglesia crezca espiritualmente, para que la iglesia no sea llevada de aquí y para allá con todo tipo de doctrinas y de inventos que traen todos estos falsos. Mire, esto es como si Dios nos estuviera enviando mensajes para mostrarnos quiénes son los falsos profetas. Aquí, cuando esta gente dan el mensaje y no se cumple, estamos viendo el fruto falso. Recordemos que Jesús nos enseñó a ver el fruto. ¿Cuál fue el fruto aquí de este pastor? Un mensaje falso. Mire, en otra ocasión oí también desde el púlpito que decía: el Señor me dice, le dijo una hermana, que serás sana de tu enfermedad. Eso dice el Señor. Hermanos, no pasó ni un mes y la hermana murió y partió con el Señor. Esto es obvio y está muy claro
que nuestras iglesias actuales están minadas de la falsedad y de la mentira. Y nuestros líderes, que están supuestos a guiarnos, han sido engañados y continúan deleitándose en el engaño, porque se siguen repitiendo y siguen diciendo lo mismo y siguen dando los mismos mensajes. No se arrepienten ni muestran señales de un arrepentimiento. Y esto es peligrosísimo. Todo lo contrario, esta gente es todo lo contrario. Se involucran en las mismas prácticas, permiten que a nuestras iglesias nos traigan todo tipo de estas prácticas y de estas enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. Lo hacen en nuestras propias narices y la iglesia calladita. La iglesia no dice nada. Les han influido el temor, que si hablan van a pecar, que si dicen algo están pecando. Le dicen no critiques, no juzgues, deja todas las cosas en las manos de Dios. Y así nos tienen embobados. Mire, hermanos, hoy yo al enseñarles esto que le estoy diciendo, usted sabe lo que va a suceder. Me estoy exponiendo a la crítica. Me estoy exponiendo al rechazo y a la persecución por la misma iglesia. Están escuchando estos mensajes y me empiezan a criticar, empiezan a hablar mal de mí. Hacen reuniones y mencionan mi nombre porque yo estoy denunciando estas cosas. Pero para esto Cristo me ha levantado, para anunciar la verdad sin miedo, para anunciar doctrina, para declarar y delatar todas esas falsedades que se han introducido en la iglesia del Señor. Y lo voy a hacer. Salga el sol por donde salga. Lo voy a hacer. Mientras el Señor me dé aliento, vida, y mientras el Señor siga fluyendo en mi vida para hablar estas cosas, pues lo voy a hablar. Mi compromiso es con la iglesia y con Cristo y nadie más. Mi compromiso no es con ningún hombre. Gloria a Jesús. Mire, hermanos. Si la iglesia actual no es igual o no sigue de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, si la iglesia no sigue el patrón de todas las epístolas del Nuevo Testamento, entonces no es una iglesia del Señor Jesucristo. Es solo ahí una institución humana donde la gente va a entretenerse, donde la gente va a pasar un rato fuera de su casa, porque están aburridos en su casa, y van ahí a saltar, ver un poco de luces, oír la palabra de motivación, a ser un conquistador, a llegar a la luna, a llegar a Marte, porque eso es lo que enseñan hoy en día. Entonces, cuando llegaste a la luna, ya la luna no es tu conquista, tienes que ir a Marte. Y cuando llegaste a Marte, ya no, hay que ir a Venus. Van ahí te van a sacar el dinero para el dueño del negocio, para que el dueño del negocio pueda vivir bien. Y digo negocio porque no es una iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí te van a dar clases de psicología para calmar tu conciencia, tu culpabilidad. Te van ahí a lavar el cerebro para que tú sigas yendo, dando el dinero, dando tu apoyo, y así ellos puedan mantener ese imperio hasta que un día el Señor decida cortarlos. Mira, en esos lugares no hay vida de Cristo. Ahí nadie se salva, ahí los perdidos no se salvan.
no hay bautismo en el Espíritu Santo, no hay fruto del Espíritu Santo, no se manifiestan los dones y los dones genuinos del Espíritu Santo. Quiero hablar algo de esto. Ahora más adelante voy a tocar este punto. Todo lo que se hace ahí es humano. Ahí no hay manifestación espiritual ninguna. No hay sanidades. Ya los ancianos, ya tú llamas a los ancianos para que oren por ti, para que seas sano, y los ancianos son los primeros que están mal. No tienen ya ni fe de que tú te vas a sanar. Gloria a Dios. Y puedo seguir la lista, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en esto, hermanos. Todos aquellos que rechazan la verdad del Evangelio y quieren creer en la mentira, fíjense esto bien que les voy a repetir esto. Toda aquella persona que quiere rechazar la verdad, que quiere creer en la mentira, quiere creer en estos falsos apóstoles, en este falso evangelio, Dios, ¿qué hace? Dios les envía un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira. Oye, esto es serio. Esto que yo le estoy diciendo es serio. Que Dios les envía un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira y para que se pierdan. Esto nos enseña la Biblia. Y yo les estoy enseñando esto a ustedes para que tomen en serio estas cosas. Dios no está jugando como muchos de nosotros. Mire, en otras palabras, Dios nos está diciendo, ¿quieres seguir pecando? Pues sigue pecando. ¿Quieres seguir en la mentira? Pues sigue en la mentira. Esto usted lo va a encontrar, esto que yo les he hablado ahora, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Espero que usted medite seriamente en esto. Además, veo cómo en muchas iglesias actuales, y especialmente las llamadas pentecostales, y no me malentiendan, yo también soy pentecostal, pero en la mayoría de estas iglesias pentecostales se han modernizado tanto hoy día que ya se han convertido en sectas. Ya no son iglesias de nuestro Señor Jesucristo. También muchas de estas iglesias que se han convertido en sectas, yo he estado presente cuando ha sucedido, y entonces se ponen todos en grupo, se pone el pastor desde el púlpito a decirle a todos los miembros, mira a tu hermano y profetízale. Y entonces se ponen todos, te profetizo, y empiezan a decir tantas tonterías que nada tiene que ver con la profecía. Y haciendo esto están pervirtiendo un don del Espíritu Santo. Están imitando y forzando algo que solo da el Espíritu Santo. Mire, recuerdo el día que el Señor me dio un sueño precisamente sobre esto. Yo de momento salí soñando, estaba así entre soñando y despierto, y yo me veía predicando y diciéndole a la iglesia, no imitemos los dones, es pecado. No forcemos los dones o las manifestaciones espirituales. Eso es brujería. Mire, cuando me levanté, empecé a escribir todo el mensaje que había recibido en sueños. Todo. Y lo di a la iglesia. Lo enseñé. ¿Por qué? Porque tenemos que denunciar las cosas que se están haciendo, que en vez de traer vida al cuerpo de Jesucristo, más bien nos están trayendo muerte, descrédito. Ya la gente no cree en la iglesia. Ya la gente no cree en la iglesia. No quieren ir a la iglesia porque no creen en los líderes que tenemos. Miren, hermanos,
vamos a estudiar un punto más profundo ahora y un poquito más complicado sobre esto. Miren qué poderoso este texto sobre los falsos profetas. Y en este punto quiero detallarlo con calma para que ustedes entiendan. Y vamos a la Biblia, a Deuteronomio capítulo 13. Y vamos a leer bastante aquí. Vamos a leer, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a empezar en el capítulo 13, del versículo 1 hasta el 11. Mire, cuando se levantara en medio de ti, versículo 1, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Mire, aquí hay dos caras de la moneda. Primero estudiamos sobre los profetas, que dicen ser profetas, que dicen las cosas que no se cumplen. Pero ahora está la otra cara de la moneda de profetas y soñadores que dicen las cosas, dan los mensajes o los prodigios y sí se cumplen. Entonces, el Señor aquí nos enseña cómo poder conocer a los primeros y cómo poder conocer a estos segundos. Mire, las señales y los prodigios no nos pueden cegar, porque hay muchos que ven una señal, ven un prodigio y ya piensan que esa persona es de Dios. Si lo que ese profeta, y ahí puedo incluir apóstoles, pastores, evangelistas, obreros, si lo que esa persona está diciendo no es según las escrituras, no le debemos prestar atención ninguna. Usted puede levantarse, hacer un milagro de sanidad extraordinario, pero si la persona no está viviendo para Jesucristo, no cree en Jesucristo, no cree en el Evangelio que nos revela el Nuevo Testamento, no cree en el Hijo de Dios, entonces esa persona es un falso, es un anticristo, es un mentiroso y no debemos temerle. No debemos creer nada de lo que dice. Mira, ahora que cuando le estoy hablando estas cosas, yo estaba hablando, pero de momento también estaba pensando. Y estaba recordando la historia de los magos de Egipto. Cuando estaba ahí Moisés con los que tiró su vara al piso y se convirtió en una serpiente. Y los magos también, los brujos estos, tiraron también sus varas y se convirtieron en serpientes. Ellos pudieron hacer también milagros. Hicieron señales ahí. Ahora, el poder de ellos provenía de los demonios. Ellos tuvieron la influencia de engañar a todo Egipto con sus poderes. Y en Egipto creían en cientos de dioses diferentes. Había un dios para todo. Un dios para la siembra, un dios para la fertilidad, un dios para el dinero, un dios para la salud. Habían dioses para todos. Y hoy día he oído cómo hay personas que son engañadas de la misma manera. Son engañadas por paleros, por brujos, por espiritistas, por Walter Mercado. Hay muchos que escuchan, muchos cristianos que escuchan a Walter Mercado. Y dicen, ay, Walter Mercado me dijo que hoy voy a tener un día maravilloso. Y son engañados. Otros que son engañados por las cartas, por las líneas de teléfono con estos espiritistas nuevos. He oído, y lo he oído yo porque yo estoy envuelto, trabajo con este tipo de personas. Oigo las conversaciones
Y he oído como dicen, me dijo todo lo que me está pasando. Oró por mí y me sané. Oró por mi hijo y se sanó. Le pedí dinero a Eleguao, a Changó y recibí mucho dinero. Entonces, si estas cosas verdaderamente suceden y que pueden suceder, esa persona o personas estarán atadas y abrazarán las mentiras por el resto de sus vidas. Y muchos se irán al infierno creyendo en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque para eso viene el diablo, para mentir. Y hará cualquier cosa para que las personas crean la mentira. Para robar, te va a robar la vida que hay en Jesucristo. Te va a destruir. Y esta es la manera que utiliza. Apartarte del Evangelio de Jesucristo. Apartarte de creer en Jesús, que es donde único hay vida, donde único hay poder, donde único está Dios. Dios no está en ninguna otra cosa ni sistema en este mundo, sino en Jesucristo. Y si usted está en Jesucristo, entonces tiene toda la vida de Dios. Alabado sea su nombre por siempre. Por eso es que traigo todos estos mensajes y estudios para que algunos, al oírlos, salgan de la mentira y sean liberados. Sean liberados. Ora a Dios para que al usted oír, sea liberado de la mentira, sea liberado de la brujería, sea liberado de todos estos falsos profetas que se han introducido en nuestras iglesias. Bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 3. De ahí mismo de Deuteronomio, capítulo 13. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, escuche bien esto, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que el Señor a veces permite que estos falsos ministros, estos falsos predicadores y estos falsos maestros tengan éxito por un tiempo. Dios lo permite. ¿Por qué? A fin de probar a su pueblo, a fin de probar a su iglesia. Mire, de cierto, hermano, miren, el Señor sabe lo que su pueblo hará o no hará. Él lo sabe todo. Esta prueba sirve para nuestro beneficio, para enseñarnos a estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Que si lo que suceda, lo que se hable, lo que se diga, no está de acuerdo al libro, a la palabra de Dios, entonces no temamos a tal profeta. No creamos en tal profeta. 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Miren, a Dios andaréis, temeréis, guardaréis, escucharéis, serviréis y seguiréis. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Solamente el Señor y su palabra debe ser el objeto de nuestra fe, ninguna otra cosa.
no pongamos nuestra fe en los milagros, no pongamos nuestra fe en las señales, porque ellas nos pueden engañar. 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. En el Antiguo Testamento esto era fuerte, esto era duro, Dios era severo en esta parte, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Miren, hoy día todo lo que el pueblo creyente debe hacer es quitar el apoyo de tales ministerios. Al usted hacer eso, ellos mueren financieramente. Digo financieramente porque espiritualmente están muertos. Pero financieramente, si no los apoyamos, pues ellos van a morir, ese ministerio va a morir. Pero lamentablemente la mayoría de los cristianos que han sido engañados siguen apoyando a esta gente, ya que no conocen la palabra de Dios. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted está empapado y lleno del Espíritu Santo, nadie le puede venir a hacer un cuento, nadie lo puede venir a engañar, porque usted conoce a su Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, estos creyentes que siguen apoyando a esta gente no disciernen entre el bien y el mal. No saben lo que es verdadero de lo falso. Y desgraciadamente la mayoría de las iglesias lo sostiene financieramente. ¿Qué significa esto? Que están apoyando la obra del diablo, pensando ellos que están apoyando la obra de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir estudiando. Versículo 6. Si te incitare tu hermano, ahora mira qué profundo va esto. Ahora esto va hacia nuestros familiares y amigos. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o hijo o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Fíjense que esto sucede todos los días. ¿Cuántos familiares no vienen a ti o amigos y te dicen, no sigas en esa bobería yendo a la iglesia, no sigas ahí perdiendo el tiempo, vamos a hacer otras cosas, vamos a vivir la vida, diviértete, olvídate del cristianismo, olvídate de seguir a Cristo, no seas fanático. 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Fíjense qué severo era la vida del pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 11. Para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. En estos tiempos, hermanos,
se requerían estas medidas severas simplemente porque la existencia de la nación de Israel estaba en juego. De cierto, Satanás utilizaría la táctica de los falsos profetas de una forma gráfica para intentar hacer que Israel le diera la espalda a Dios. Y él hace lo mismo en la actualidad. Y lamentablemente lo está logrando. Satanás es experto en hacer que la gente crea que lo que es de Dios no lo es. Y lo que no es de Dios lo es. Confunde a la gente. Y entonces la nación de Israel estaba en su crecimiento. Y Satanás hacía todas las cosas posibles para que esa nación no creciera, para que esa nación no fuera establecida. ¿Por qué? Porque tenía la vida de Dios. Él lo sabía. Pero muchos de su pueblo no lo sabían, no lo entendían, no lo creían. Por eso había que tomar medidas extremas y cortar cualquier mal de raíz inmediatamente, para que la gente tuviera temor, para que la gente pudiera entender lo severo, lo serio que es servir a Jehová Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Mire, son muy pocos los falsos predicadores que sinceramente se han arrepentido. Con permiso, voy a tomar un poquito de café. Son muy pocos. Y yo oro casi todos los días, estoy orando por los falsos ministros o por los ministros sinceros que están equivocados, para que Dios los ilumine, para que puedan ver. Pero bueno, en realidad son muy pocos los que se arrepienten. Por supuesto, Dios desea que ellos se arrepienten, pero por desgracia no son muchos. En muchas ocasiones, Dios les permite a esta gente andar por un tiempo. Después, cuando llega el momento de Dios, Dios los corta. A muchos les envía la muerte, a otros les envía una enfermedad que los limita, que ya no pueden funcionar. Pero en la mayoría de los casos, Dios les da un tiempo. Dios los deja que caminen. Mire, yo recuerdo la historia de una ceremonia, cuando le estoy hablando de esto, que preparó Herodes. Esto lo puede encontrar en Hechos. Entonces Herodes preparó esta ceremonia con gran pompa y fanfarria. Y él puso una persona que hablaba con gran orgullo sobre un trato que él acababa de hacer políticamente y financieramente con Tiro y Sidón. Y este hombre aparentaba como que él era el salvador de estas ciudades. Y de momento, el pueblo oyendo todo esto y todos estos beneficios que traía este hombre, el pueblo empezó a gritar, voz de Dios y no de hombre. O sea, lo endosiaron. Endosiaron a este hombre por lo que había logrado. ¿Y qué pasó? Vamos a leer lo que pasó. Vamos a Hechos, capítulo 12. Mire qué interesante está esto. 12, 20 al 23. Dice así. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y habiendo persuadido a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque el territorio de ellos era abastecido por el del rey. 21.
Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y les arrengó. 22. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de un Dios y no de hombre. 23. Y al instante el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este hombre se puso a hablar y hablaba con tanta vanagloria, con tanto orgullo, con tanta prepotencia, y el pueblo empezó: esto es un Dios y esto no es hombre. Lo endiosaron. ¿Y usted cree que hoy en día hay alguna diferencia? Hoy en día también lo hacen. Estamos endiosando a la mayoría de los líderes. Y estos modernos líderes se empiezan a llamar a ellos mismos que son dioses, que pueden decretar como Dios, que pueden hacer que las cosas sucedan como Dios, que tienen la habilidad como Dios de crear cosas y un sinfín más de boberías y estupideces que hablan. Y esto precisamente fue lo que pasó con Eva y Adán. Quisieron ser como dioses y cayeron. Y hoy en día hay muchos de estos que se llaman diositos, son diositos pequeños. Y Dios los va a permitir seguir hacia adelante hasta un día que el ángel de Jehová los va a tocar y se los van a comer los gusanos por mentirosos, por estafadores, por calumniadores, por arrogantes. Mire, Josefo, el historiador de aquellos momentos, aquellos entonces, enseñó que este hombre pasó 5 días con agonizantes dolores de estómagos y murió. Esto pasó, si mal no recuerdo, en el año 44 después de Cristo. Dios tiene su momento. Confiemos en Él. Bueno, hermanos, vamos ahora a terminar con esto. Yo le he dado bastante información ya. En el próximo estudio, yo les voy a estar hablando del don de profecía. ¿Qué es el don de profecía y qué no es el don de profecía? Y les voy a enseñar el abuso que hay incorrectamente de este don. Lo están utilizando incorrectamente. Por ahora, vamos a dejar el estudio aquí sobre esto, para que usted pueda analizarlo, triturarlo y pueda entender la palabra de Dios como se debe entender. Soy su hermano Calixto Villa. Bendiciones para todos. Amén.